Con ustedes, la doctora Denise Dresser. Un fuerte aplauso para ella. Gracias, buenos días. Es un gran placer estar aquí. México arriba a la elección del 5 de julio preguntándose de dónde viene y hacia dónde va. El camino del cambio necesario se vislumbra lleno de cadáveres, de lanzas rotas, de hombres y mujeres armados con el optimismo de la voluntad que salieron al campo de batalla y murieron ahí. Las fuerzas del mal parecen cobrar fuerza mientras los soldados del bien la pierden. La guerra por modernizar a México con demasiada frecuencia parece estar perdida y sus héroes también. Nadie sabe dónde está Frodo, el ciudadano salvador del Señor de los Anillos, ni cuándo aparecerá. Hace 9 años, cuando el PRI perdió la presidencia, muchos en México pensábamos que el conflicto había terminado, que el enemigo había sido desterrado, que el mal de la Tierra Media, al estilo de Tolkien, esa Tierra Media mexicana había sido desterrado. El fin del pasado haría posible el inicio del futuro. Pero no ha sido así. México parece transitar de la dictadura perfecta a la cleptocracia compartida, de la parálisis política a los pactos entre las élites, de la corrupción monopolizada por un solo partido a la corrupción compartida por todos. Antes solo los priistas ordeñaban al país. Ahora los perredistas, los ecologistas y los panistas también lo hacen. Antes los mexicanos sospechaban lo que ocurría tras las bambalinas del poder. Ahora lo confirman sentados en el sofá de su casa, leyendo Reporte Índigo. Antes los mexicanos imaginaban cómo funcionaba la corrupción, ahora contemplan sus métodos en video tras video o escuchan la entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Miguel de la Madrid. Muchos pensábamos que para acabar con las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas de las que habló Vicente Fox, bastaría con sacarlas de los pinos, pero no ha sido así. La alternancia inaugura un país quizá más libre, pero no más limpio. La alternancia trae consigo la transferencia del poder, pero no su fiscalización. México sigue siendo un país de crímenes sin castigos, de culpables identificados sin culpables sancionados, de políticos que se hacen ricos porque pueden. México sigue siendo un lugar de niños verdes con prácticas negras, de lideresas que mezclan el control sindical con el enriquecimiento individual, de políticos rapaces y empresarios que también lo son. El adelgazamiento del Estado en los 80s y 90s no trajo consigo un proceso paralelo de reconstrucción institucional más allá del ámbito electoral. La privatización de las empresas estatales no trajo consigo la proclamada transparencia en las transacciones económicas. El viraje hacia la liberalización económica no trajo consigo, no redujo las disparidades dramáticas en el ingreso ni la desigualdad social. El debilitamiento del control estatal sobre las fuerzas de seguridad ha abierto el campo al crimen y a la corrupción. En el nuevo milenio, México es sin duda un lugar más plural, una sociedad más abierta, una economía un poco más competitiva, pero no es un lugar más justo, ni más seguro, ni más representativo para su ciudadanía. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestro sistema está mal armado. Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes de los que están sentados aquí saben quién es su diputado? ¿Saben cómo votó en su paso por el Congreso? ¿Saben cuántas veces viajó al extranjero? ¿Y a dónde? ¿Saben qué iniciativas legislativas presentó? ¿Saben cómo ha gastado el dinero público que ustedes le transfirieron a través de los impuestos?
A ver, alcen la mano, quien sepa eso. ¿Una persona, dos, de 200, 300? Es probable que la mayoría de los que están aquí no saben eso. ¿Y por qué no lo saben? Porque el sistema político electoral no fue construido para representar a personas como ustedes o como yo. Fue erigido para otras cosas, para asegurar la rotación de élites, pero no para asegurar la representación de ciudadanos. Fue creado para fomentar la competencia entre partidos, pero no para obligarlos a rendir cuentas. Fue instituido para fomentar la repartición del poder, pero no para garantizar su representatividad. Y quizá por eso hoy hay tantos mexicanos insatisfechos, descontentos, descorazonados, que no saben por quién votar, o no saben si lo harán siquiera, o votarán por Tatiana Cloutier sabiendo que representa una opción distinta. Quizá por eso una encuesta reciente realizada desde el propio gobierno, desde la Secretaría de Gobernación, revela que solo 4% de la población de este país confía en los partidos. Y solo 10% piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población mira a los partidos y ¿qué ve ahí? Ve una historia de priización, de complicidades, de organizaciones que dijeron enarbolar algo distinto para después actuar igual. Ve a partidos con algunas diferencias en cuanto a lo que ofrecen, pero con demasiadas similitudes en cuanto a cómo se comportan. Ve pluralismo en la oferta política, pero mimetismo en el desempeño gubernamental. Ve a partidos corruptos, partidos que se rehúsan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que en lugar de combatir la impunidad, perpetúan sus peores prácticas. Ahí está el PRI, montado sobre el corporativismo corrupto y vanagloriándose por ello. O el PAN, que prometió ser el partido de los ciudadanos, pero acabó cortejando a Valdemar Gutiérrez, líder atávico del sindicato del IMSS. O el Partido Verde, única opción ecologista del planeta, expulsada de la Asociación de Partidos Verdes Europeos por apoyar la pena de muerte mientras se vende al mejor postor y financia la farándula del Niño Verde. Ahí está el PRD, enlodado aún por el cochinero de su elección interna y que no logra remontar las divisiones internas producto de su relación amor-odio con Andrés Manuel López Obrador. O el PT o Convergencia, saltando de alianza en alianza para ver cómo aterrizan mejor, otorgándose salarios altos, fiestas fastuosas, aguinaldos amplios, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves en las mejores playas. Partidos muy cerca del botín que se reparten y muy lejos de la ciudadanía, cerca de los privilegios que quieren preservar y lejos de los incentivos para sacrificarlos. Y se nos dicen todos los líderes partidistas que debemos votar por ellos, porque si no, supuestamente afectaríamos la legitimidad de la representación política, cuando en realidad esa representación solo existe de manera trunca y parcial. Y se nos dice que el sistema de partidos funciona razonablemente bien, cuando en realidad funciona bien tan solo para la clase política, pero no para la ciudadanía. Y se nos dice que el sufragio por alguna de las opciones existentes, más allá del halo de luz que representa Tatiana Cloutier, se nos dice que eso fomentaría el cambio, cuando en realidad perpetúa el statu quo. Y se nos dice que si anulamos el voto estaríamos desacreditando a las instituciones, cuando en realidad lo han hecho solitas y sin nuestra ayuda. Y se nos dice que debemos buscar verdaderos mecanismos de exigencia para demandar que la clase política se comporte de mejor manera, cuando en realidad no existe. Y se nos dice que anular el voto sería una táctica ineficaz, pero nadie, dense cuenta, nadie propone una solución mejor para presionar a políticos, por supuesto, satisfechos con su situación.